Hola, buen día. En esta actividad, en este video, se verá el tema de los rectificadores de potencia, en el que se involucran los que son los circuitos de media onda, de onda completa y el rectificador trifásico. Entonces, aquí tenemos la actividad del archivo, la materia es diseño de sistemas electrónicos de potencia, el tema rectificadores de potencia. Francisco Gerardo Gómez Mendoza, un servidor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UANL. Entonces, en resumen de lo que se verá a continuación, son algunos circuitos rectificadores los más comunes en la vida diaria, tanto como con carga puramente resistiva con cargas resistivas inductivas, realizando los debidos análisis de los circuitos junto con sus explicaciones en el modo de funcionamiento de cada uno, ya que aunque son similares, no son exactamente iguales. Después de analizar los circuitos, también haremos la simulación para describir su mejor funcionamiento y destacar así las principales diferencias entre cada circuito. El simulador con el que contaremos es el software PSIM. Entonces, un circuito rectificador es un sistema electrónico de potencia cuya función es convertir una tensión alterna en una tensión continua. Los que veremos serían el rectificador de media onda, genera una señal de corriente directa a partir de una señal de entrada que sería de corriente alterna, truncando a cero la señal del semiciclo negativo y dejando fluir normalmente a la señal del semiciclo positivo. En cambio, el circuito rectificador de onda completa convierte la señal negativa en positiva y la señal que entra positiva la deja pasar igual. Así, obtenemos solamente señales positivas, es decir, corriente directa en cualquier de los dos casos de circuitos. Entonces, empezamos con los circuitos rectificadores de media onda con carga resistiva R. Aquí vemos en la imagen los elementos principales, que sería el voltaje de entrada, que sería de alterna, claro. Aquí nos lo marca como voltaje máximo por el seno de omega t. Tenemos un transformador, por eso es voltaje en el primario, voltaje en el secundario del transformador. El transformador no influye mucho, ya que es un transformador de 1 a 1. Entonces, también tenemos un diodo y una carga resistiva. Por aquí pasa la corriente IS, que sería la corriente secundaria o del transformador secundario, que sería la que atraviesa por todo el circuito. Entonces, explicaremos su modo de operación, ya que como es una fuente de alimentación alterna, entonces nos genera una señal senoidal donde pasa por cero un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, siendo así dos modos de operación básicos, que sería para el semiciclo positivo, donde el voltaje es mayor que cero, el diodo rectificador 1 se polariza directamente, permitiendo que el diodo actúe como un interruptor cerrado, es decir, hace corto y deja pasar la corriente. Entonces, el voltaje en la carga resistiva, que sería el voltaje de salida, es igual a VS, que es el de entrada. Y cuando el semiciclo es negativo, entonces VS es menor que cero. Entonces el diodo se abre. Perdón. Aquí el periodo que se toma es de 0 a pi, ya que es de donde va el semiciclo positivo, la onda. Y acá sería de pi a 2pi, ya que el ciclo completo es de 0 a 2pi. Entonces sería el diodo rectificador cuando la señal es negativa, viene por aquí negativo y de este lado deja pasar, está positivo el diodo, entonces se polariza inversamente, actuando como un interruptor en estado abierto, por lo que la carga de salida sería 0 volts. Aquí vemos las formas de onda, el voltaje en el primario o en el secundario también del transformador, que sería desde voltaje máximo y voltaje máximo negativo. Entonces la senoidal va desde 0
a pi y luego a 2pi. Este sería el ciclo completo. Entonces el semiciclo positivo sería de 0 a pi y el semiciclo negativo sería de pi a menos 2pi. Y para el voltaje en la carga o el voltaje de salida sería nada más deja pasar, nada más entra la señal positiva, el semiciclo positivo, y cuando la señal es negativa se pone como 0 porque no deja, el diodo no conduce, entonces no llega voltaje a la carga, por lo que aquí es 0. Y cuando vuelve a ser semiciclo positivo, vuelve a conducir. Y cuando el semiciclo es negativo, se pone en 0. Aquí está el positivo, positivo, negativo, 0. Entonces, ahora lo que hacemos es analizar el circuito, por lo que tenemos es analizar el circuito matemáticamente. Tenemos usamos lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, usando Vs igual a Vr, porque el Vs es el voltaje de entrada igual a la caída de voltaje en los elementos que tiene el circuito, pero el único elemento que tenemos es R. Entonces sería Vs es igual a V en R. V en R sabemos que es la resistencia por la corriente I de t. Entonces despejamos I de t y nos queda como el voltaje sobre la resistencia. Y como el voltaje, el Vs es igual a Vm por el seno de omega t, entonces sustituimos y nos queda como I de t igual a Ip por el seno de omega t. Ip es la corriente pico. Entonces también podemos calcular la I de t usando la ley de voltajes de Kirchhoff y después utilizar la transformada de Laplace igual a la antitransformada. Por lo que nos da el mismo resultado con un método diferente. Ahora, como ya tenemos que la señal de entrada es una senoidal, entonces lo que hacemos es calcular el voltaje promedio y el voltaje eficaz. El voltaje promedio, su fórmula sería 1 sobre Ts, 1 sobre el periodo integral de 0 hasta el periodo de V de t, diferencial t. Como el voltaje V de t es igual a Vm por el seno de omega t, entonces sustituimos y nos quedaría como 1 sobre el periodo integral de 0 al periodo sobre 2, porque recordemos que aquí en esta senoidal, este semiciclo positivo es exactamente igual al semiciclo negativo. El mismo recorrido, solamente que este signo positivo y este signo negativo, entonces podemos hacerlo sobre el periodo sobre 2. Como el voltaje es una constante, pues lo sacamos de la integral, ya que en la integral solo nos importa el diferencial t, es decir, la t. Integramos y integramos el seno, entonces nos queda como menos coseno de omega t sobre omega. Omega es otra constante, entonces la podemos sacar. Y ahora sí evaluamos. Aquí no se alcanza a ver de lo mejor, pero sería menos Vm sobre omega por Ts por el coseno de omega Ts sobre 2 menos el coseno de 0. Recordando que el coseno de 0 es 1, por lo que nos quedaría coseno de omega Ts sobre 2 menos 1. Entonces sustituimos omega con el valor de omega es igual a 2pi sobre Ts. Entonces sustituimos y empezamos a eliminar, por lo que nos queda coseno de pi. En esta se elimina Ts con Ts y 2 con 2. Nos queda pi, coseno de pi, que es menos 1. Entonces, menos 1 y menos 1 es menos 2. Aquí nos queda menos 2. El 2 se va con el 2 y el menos con menos. Y nos queda más Vm sobre pi, el voltaje promedio. Después el voltaje eficaz de la misma manera, pero la ecuación del voltaje eficaz sería la raíz cuadrada de todo lo que está aquí dentro, que sería 1 sobre el periodo, la integral de 0 al periodo del voltaje al cuadrado diferencial t. Entonces, sabemos que el voltaje es Vm por seno de omega t. Entonces sustituimos, pero sería al cuadrado, elevándolo al cuadrado. Aquí dice voltaje eficaz al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada que está de este lado. Entonces elevamos al cuadrado los dos lados,
y nos queda así. Sustituimos el valor de v de t y nos queda, sacamos el valor de Vm al cuadrado, que es una constante, entonces nos queda lo que nos interesa del seno. Utilizamos la identidad del seno cuadrado de x igual a 1/2 menos 1/2 de coseno de 2x. Y empezamos a sustituir, después integramos, evaluamos en los parámetros, sustituimos el valor de w como lo hicimos anteriormente y nos queda el valor eficaz como el valor máximo sobre 2. Entonces, ahora, una vez obtenida la corriente I de t, también podemos calcular la intensidad promedio con la misma fórmula que calculamos el voltaje promedio, sustituimos, integramos y nos queda IP sobre pi. De igual modo, la intensidad eficaz nos queda como IP sobre 2. Ahora, ya teniendo todos estos cálculos, esta información, podemos calcular los parámetros de rendimiento, que sería, el primer punto sería la potencia de CD de salida, la potencia de directa de salida, que sería VCD, el voltaje promedio, al cuadrado, sobre la resistencia, por lo que pasa en la resistencia. Entonces sería Vm sobre pi al cuadrado, que si lo queremos poner en números decimal, entonces sería 1 sobre pi por Vm, todo esto al cuadrado, que 1 sobre pi es igual a 0.3183 por Vm, todo al cuadrado. Igual con la potencia de Ca. También aquí obtenemos la eficiencia del circuito, el factor de forma, factor de rizo, factor de utilización del transformador, factor de potencia y el factor de cresta. Todo con los datos y la información que hemos sacado hasta ahorita. Por último, encontramos el desarrollo de la serie de Fourier, en el que nos damos cuenta que tenemos que sacar 3 puntos importantes fundamentales que se compone la serie de Fourier, que sería A0 sobre 2, tenemos que es igual al voltaje promedio, y el voltaje promedio es igual a Vm sobre pi. Entonces ya tenemos el primer dato. El segundo sería AN, que es 1 sobre pi integral de 0 a 2 pi por el voltaje V0 de omega t por el coseno de n omega t, diferencial omega t. Y en cambio el Bn sería, en lugar de coseno, sería el seno. Ahora empezamos con AN, entonces multiplicando seno por coseno, nos damos cuenta que aquí es seno de omega t y coseno de n omega t, aquí faltó una n. Entonces, como son argumentos diferentes, podemos usar la identidad de seno de A por el coseno de B, que es igual a esto. Sustituimos la identidad y nos queda de esta manera, por lo que podemos evaluar para n igual a 1. Y al momento de evaluar nos damos cuenta que nos da 0. Entonces nos damos cuenta y aseguramos de que los números impares nos va a dar un resultado de 0. Por lo que ahora seguimos con el desarrollo de la integral de esta parte para acá. Continuamos, evaluamos y nos queda de esta manera. Entonces, ahora cuando n es igual a 2, evaluamos para n igual a 2 y para n igual a 4. Cuando n es igual a 2, nos queda, esta parte de aquí nos queda como coseno de menos pi. Y esta parte de acá nos queda como coseno de 3pi. Y nos damos cuenta que esto es igual a menos 1 y esto es igual a menos 1. Es decir, nos queda de la misma manera. Y cuando n es igual a 4, nos queda coseno de menos 3pi aquí y coseno de 5pi acá. Que también nos damos cuenta que es igual a menos 1. Entonces, con esto nos percatamos de que cuando se usan números pares, nos va a dar siempre el mismo valor, que sería menos 1. Por lo que sustituimos el menos 1 y nos quedaría de esta forma. Seguimos desarrollando, despejando, simplificando. Y nos queda como AN igual a menos 2Vm sobre pi por n más 1 por n menos 1. Y aquí nos queda el resultado de AN. Y Bn hacemos exactamente lo mismo, usamos identidades, evaluamos para n igual a 1. Aquí un caso especial que sería para n igual a 1. Tiene un valor de Vm sobre 2. B1 es igual a Vm sobre 2. Por lo que
ya tenemos este dato calculado. Entonces seguimos con la integral como lo hicimos antes. Seguimos cuando n es igual a 2, cuando es igual a 3, cuando es igual a 4. Nos damos cuenta que los valores siempre van a dar 0, 0, 0, 0, 0. Entonces con esto nos damos cuenta que para cualquier valor de n diferente de 1 nos va a dar 0, por lo que Bn es igual a 0, pero B1 es igual a Vm sobre 2. Por último, para la serie de Fourier para el voltaje de salida del rectificador de media onda, tiene que verse de esta manera. Entonces, A0 sobre 2 sabemos que es Vm sobre pi. AN sabemos que es este resultado cuando n es igual a 2, 4, 6, cuando son números pares. Y AN es igual a 0 cuando son números impares. En el caso de B, de Bn es igual a 0 con todos los números diferentes de 1. Y cuando es 1, B1 es Vm sobre 2. Entonces sustituimos los valores, que sería Bm sobre pi más Bm sobre 2 por el seno de omega t, que es esto de aquí, Bn lo puse aquí, ya que es un caso singular, ¿no? Es directo menos, ahora sigue lo que es AN, menos 2 Vm sobre pi por la sumatoria de números pares hasta infinito, pero que sean solo números pares, del coseno de n omega t sobre n menos 1 por n más 1. Y desarrollando la serie, ahora sí, nos quedaría esto, nos queda igual, porque ya están determinados, exactos, menos, y ahora aquí sustituimos, menos 2Vm, cuando n es igual a 2, nos quedaría menos 2Vm coseno de 2 omega t sobre 3pi, cuando n es igual a 4, cuando n es igual a 6, y así sucesivamente. Entonces con eso se termina la primera. Ahora lo que sigue es la simulación con carga resistiva R de esta media onda, de este circuito. Aplicamos los parámetros iniciales que se nos piden, el transformador, la señal de entrada, el diodo y la resistencia de 2.5 ohms. El diodo es ideal, por lo que no hay ninguna caída de voltaje, aunque es mínima, pero no es ideal, entonces no hay nada de caída. Ahora lo que vamos a hacer es medir las formas de onda del voltaje y de la corriente. Esto lo hacemos con el simulador de PESIM. Por ejemplo, aquí está el R, la resistencia. Aquí está, te ponemos un voltímetro, un multímetro para marcar el voltaje en paralelo de la corriente de salida, de la carga en la salida y la corriente de salida. Esta va en serie. De igual manera para la corriente de entrada, que sería la del secundario, del transformador secundario, y el voltaje. En paralelo y en serie. En paralelo y en serie. Entonces, lo que vamos a hacer es el voltaje de salida y agregamos la corriente de salida o en la carga. Entonces nos damos cuenta que nos queda exactamente igual, están en fase, están exactamente iguales, solo que este es el voltaje y esta es la carga, la corriente en la carga. Entonces cerramos y ahora nos pide, y son los que están aquí. Aquí yo les cambié el color porque para que se vea mejor en el documento. Mida con el osciloscopio el voltaje y la corriente IS en el secundario del transformador. Entonces el voltaje de entrada, de igual manera, lo medimos y el voltaje de entrada nos va a quedar como una senoidal, la senoidal completa, y la corriente IS pues ya está actuando lo que es el diodo, por lo que nos va a aparecer como si fuera la de salida, que es la de salida. Ahora nos pide que midamos el voltaje y la corriente eficaces, entonces del voltaje de salida. Entonces con esto vamos a volver a el voltaje de salida, la corriente de salida y aquí análisis, o lo podemos explicar aquí, pero aquí análisis, valores RMS, aquí los tenemos. Ay, perdón. Otra vez. Valores RMS, aquí los tenemos. Claro, aquí nos da el valor. Desde aquí la gráfica nos está mostrando desde un tiempo de 0 segundos hasta 0.05 segundos. Ya que como la frecuencia a la que trabajamos son 60 Hz,
que sería el ciclo completo, así, son 60 Hz. Entonces el periodo que va a tener es, el periodo es la inversa de la frecuencia, entonces 60 inverso serían 0.016 segundos o 16 milisegundos, por lo que lo multipliqué por 4, por 3, perdón, y lo puse en un número cerrado, ¿no? Entre comillas, que sería 0.05, para poder apreciar bien 3 ciclos completos. Entonces aquí tenemos los valores RMS y también nos pide que obtengamos los valores promedio. Entonces aquí tenemos los valores promedio de voltaje y la corriente. Ahora lo que nos pide es que obtengamos el espectro de frecuencia para la señal de voltaje de salida y que midamos la amplitud de los 3 primeros armónicos, que aquí los tengo identificados. Vamos a hacer eso. El primero, el voltaje de salida, el voltaje en la carga. Entonces, con hacer clic aquí, tenemos lo que es la gráfica. Claro que no se alcanza a apreciar bien, entonces cambiamos la medición de las X y ponemos 2000. Aquí ya se alcanza a apreciar mejor. Vemos que hasta 1000, 1500 todavía lo podemos reducir, pero en 2000 lo tenemos bien. Entonces, vemos que aquí tenemos un pico, otro pico, 3 picos, 4, 5, 6 y van disminuyendo. Entonces, yo aquí le puedo poner en el global máximo y nos da la amplitud de 84.88, que son volts, pero esa es la amplitud 84.88. Este es el máximo, pero nos pide los de los primeros 3. El primero sería, vemos que aquí la frecuencia es 0, exactamente en 0. Hay un pico que es de 54.06. El siguiente, aquí con este siguiente máximo, es el más alto. Es el siguiente, sería el segundo y el tercero. Y aquí lo tenemos, 35.96. Y si queremos seguir así, vamos, seguimos y nos va mostrando el siguiente máximo. Entonces, con eso tenemos ubicado el espectro de frecuencia, es la amplitud de los primeros 3 armónicos. Ahora lo que sigue es el mismo circuito de media onda, pero con carga RL. Todo este análisis es el modo de funcionamiento, perdón, el modo de operación de este circuito es exactamente el mismo que el pasado. Nada más que los análisis para el voltaje de salida, el voltaje en la carga, que es el voltaje de salida, la corriente de salida, es diferente. Entonces, la forma de onda de entrada es una senoidal, como ya lo habíamos visto, y la señal de salida, aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos pi en este punto. En este punto tenemos hasta aquí llega el semiciclo positivo, pero vemos que todavía el voltaje sigue bajando después del semiciclo positivo y se regresa a cero. Entonces es nulo. Este es el semiciclo negativo. Y así con los demás. Y la corriente, vemos que la corriente va desfasada. Entonces va desfasada, aquí termina el ciclo y todavía sigue hasta este punto que llamamos alfa. Entonces de aquí a aquí llega la corriente que es desde 0 hasta pi más alfa. Y el voltaje también. Entonces ahora lo que hacemos es analizar el circuito, por ejemplo, usando la ley de voltaje de Kirchhoff, la transformada de Laplace y fracciones parciales para determinar la corriente en el inductor. Aquí tenemos la corriente en el inductor y el voltaje en el inductor. Se comporta de esta manera. Entonces, ahora, para la señal de entrada, como es una senoidal, podemos calcular el voltaje promedio y el voltaje eficaz. Los calculamos, cambiamos los parámetros desde 0 hasta pi más alfa y ahora podemos calcular, ahora como la I de t que calculamos acá es para el inductor, entonces la IL de t, ¿no? Entonces aquí podemos calcular una fórmula general para la corriente I de t que pasa por todo el circuito y después podemos evaluar para la resistencia y para el inductor, que al final nos queda de esta manera.
Z es igual a esto y el ángulo que es igual al tangente inverso de omega L sobre R. Entonces ya teniendo una fórmula para la corriente que atraviesa el circuito, podemos sacar la intensidad promedio y la intensidad eficaz. Y ahora viene lo que es la simulación con carga de RL, aplicando los parámetros iniciales y calculando la forma de onda. Aquí le voy a hacer zoom. Ahí. Esta es la forma de onda del voltaje y la corriente en la carga. Aquí vemos, como lo dijimos al principio, termina el periodo y todavía sigue, termina el semiciclo positivo y todavía sigue el voltaje cayendo y se regresa. En el voltaje en el semiciclo negativo es donde sigue cayendo y se regresa a cero y luego otra vez en el positivo sale. Y en la carga va desfasada, como vemos aquí, empieza como a cargarse, empieza, y cuando cae después del semiciclo negativo. El semiciclo termina aquí, y todavía sigue cayendo, entonces va muy desfasada, se ve claramente. Entonces esta es una señal de voltaje y corriente en la carga, que por ejemplo aquí lo tenemos, RL. ¿No? Aquí carga RL, el valor de 1.5 milihenrios, no milihenrios, sí. El voltaje de salida, es decir, el voltaje en la carga, paralelo, la corriente en serie y el voltaje en paralelo. Entonces, cerramos aquí. Entonces nos dan estas formas. El voltaje y la corriente en el transformador nos da el voltaje, si nos da la señal senoidal de entrada, y la corriente, como ya está involucrado el diodo, entonces nos da la misma corriente en la carga, y en la entrada. La corriente es la misma. Con un multímetro ahora vamos a medir el voltaje y la corriente eficaces, como lo hicimos anteriormente, que sería, los valores nos dan 84.95 volts, y de la corriente nos da 33.2 amperes. Lo mismo para el valor promedio. Y para obtener el espectro de frecuencia para la señal del voltaje de salida, nos da esta gráfica, que de igual manera reducimos el rango de las X para apreciarlo mejor, y nos da la amplitud del primero, que es cuando la frecuencia es 0, exactamente 0. Aquí vemos que hay 1, entonces aquí vale 53. El segundo, que sería este, vale 85, y el tercero, que sería este, vale 37. Con eso terminamos la explicación del media onda. Ahora continuamos con los de circuitos rectificadores de onda completa. Para estos circuitos existen dos, por decirlo así, métodos, dos circuitos para demostrar que convierten en onda completa. El primero es con dos diodos o con transformador con derivación central, que es este. Y el segundo, que es el rectificador de onda completa tipo puente, que es este. Entonces el de dos diodos, el modo en que opera, claro, tenemos dos semiciclos igual, semiciclo positivo y un semiciclo negativo. En el positivo, donde VS es mayor que 0, el diodo rectificador, el D1, se polariza directamente y deja pasar la corriente, porque aquí viene el señal positiva, y positiva aquí se polariza directamente. Como aquí viene señal negativa y aquí trae positivo el diodo, entonces se polariza inversamente y se abre. Entonces por aquí no pasa, pero por aquí sí, y aquí llega a tierra. Este es como si estuviera aquí conectado, entonces pasa por aquí, así. Entonces la corriente de salida es la corriente de entrada. Y aquí en el ciclo negativo nos pasa al revés. Ahora cambiamos, invertimos la polaridad, y la señal positiva ahora viene por acá. O es decir, la señal negativa, ¿no? Que el semiciclo positivo viene por aquí, y este se abre porque aquí está la positivo del diodo, entonces se abre y no conduce. Y de este lado viene la señal positiva, entre comillas, viene la señal positiva de este lado, y por aquí sí conduce, porque se polariza directamente. Entonces la corriente en la carga, permitiendo el paso de la corriente, y el voltaje en la carga sería
valores positivos de VS, que sería lo mismo en sí, porque el voltaje sería siempre el voltaje de entrada. Y el rectificador tipo puente, su modo de operación también tiene dos tipos, que en el primero es el semiciclo positivo, como lo estamos viendo de esta manera, viene la señal positiva y viene por este nodo. Entonces se abre porque se polariza inversamente, se abre, y se polariza directamente, por lo que por aquí pasa, va a pasar por aquí, y se abre, es inversamente polarizado, y la corriente entonces va de aquí hacia acá, pasa por la carga, y por aquí, como está abierto, entonces viene por aquí, y se polariza directamente porque viene positivo, 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 y por aquí positivo, entonces pasa y se completa el ciclo. Como podemos ver aquí, positivo, se cierra estos dos están abiertos y este está cerrado, entonces pasa por aquí y se completa el ciclo. Y en el negativo se invierte en la polaridad, y el negativo entonces ahora viene por aquí, se abre, y el positivo viene por acá, por acá, por acá, y conduce. Está abierto, no pasa por aquí, entonces viene la corriente por acá, pasa por la carga, se abre y conduce. Entonces se vería de esta manera. Viene por aquí la corriente pasa por la carga, y se regresa por el diodo 4 y por acá, y se completa el ciclo. El diodo 1 y el diodo 2 están abiertos. Entonces, ahora las formas de onda y el análisis de estos circuitos son exactamente los mismos, son iguales, se analizan de la misma manera. Lo único que cambia son su forma de operación y, por supuesto, las aplicaciones que se le dan a cada uno. Aquí, como vemos, la forma de onda de entrada, la señal de entrada sería una senoidal, ¿no? Una senoidal, semiciclo positivo, negativo, positivo, negativo. Y la señal de salida, o la señal en la carga, sería todo es positivo, todo es señal positiva. Este es el semiciclo positivo cuando conduce el diodo 1, en este caso de este circuito, cuando conduce el diodo 1 es semiciclo positivo. En el semiciclo negativo conduce el diodo 2, pero el diodo 2 lo pasa como positiva, y así se va. Entonces esta es la corriente continua, porque todo es señal positiva. Y vemos que, como la carga es puramente resistiva, la corriente de salida se comporta de la siguiente manera, exactamente igual que como en el voltaje de salida, van en fase. Entonces, analizándola por las leyes de voltajes de Kirchhoff, obtenemos la corriente de T. También lo podemos obtener por el método de Laplace. Luego calculamos el voltaje promedio, el voltaje eficaz, la intensidad promedio, la intensidad eficaz y los parámetros de rendimiento: potencia de DC de salida, la DCA, eficiencia, factor de forma, factor de rizo, factor de utilización del transformador, factor de potencia, factor de cresta. Y por último, el desarrollo de la serie, que, como ya vimos en el anterior ejemplo del circuito de media onda, se hace exactamente de la misma manera, claro, tomando en cuenta ahora los valores que tenemos de este lado. Entonces, ahora tenemos la simulación de onda completa con dos diodos, o derivación central. Aquí tenemos establecido el circuito en PSIM, transformador de 1,1, no nos afecta, el diodo 1, diodo 2, la carga resistiva de 2.5 ohms. Por lo que ahora podemos obtener la señal de voltaje y corriente de salida, o en la carga, que es Vamos a abrirlo. Aquí nos muestra, entonces, aquí la carga de 2.5, medimos el voltaje en paralelo, la corriente de salida en serie, y este es el voltaje del transformador que está en paralelo, y la corriente del transformador, o de entrada. Entonces simulamos la corriente, la carga el voltaje en la salida, y la corriente en la salida, o en la carga. Se ven de la misma manera, pero ahora es la onda solamente positiva. Ya el rectificador de media onda era aquí, el semiciclo positivo conducía y el negativo era 0. Y luego conducía y era 0. Ahora es conduce, conduce, conduce.
voltaje de salida y corriente de salida. Entonces, ahora aquí tenemos el osciloscopio. Ahora medimos el voltaje y la corriente en el transformador o la de entrada, que la señal senoidal, y en la corriente sería de esta manera. Pero aquí la corriente que pasa por este lado es la de un diodo nada más, o sea, no podemos poner, es la de un diodo nada más. Podemos poner un amperímetro también por aquí, y llamarlo ID2, ¿no? La corriente en el diodo 2 que se muestre. Y este sería IS, bueno, vamos a llamarlo IS2. Y ahora podemos simular IS2 también, juntas. Entonces aquí vemos el diodo 1 y cierra aquí. El semiciclo positivo y el negativo. Semiciclo positivo y el negativo. Y el diodo 2 es exactamente lo contrario. El semiciclo positivo no conduce y el semiciclo negativo sí. Positivo no, negativo sí. Por lo que al final en la carga lo que vemos nada más es esto. Entonces, ahora que tenemos, calculamos el valor RMS de la misma forma. Calculamos el voltaje y la carga promedio, la corriente promedio en la carga. Y obtenemos ahora el espectro de frecuencia para la señal de voltaje. Aquí claramente vemos que solo tenemos un pico, el siguiente pico ya no tenemos. Entonces la amplitud de los primeros tres armónicos nada más pusimos uno, porque es el único que se encuentra aquí, cuando la frecuencia vale 60.01 Hz. El voltaje es 339.12 volts, que sería la amplitud. Ahora tenemos lo que es la simulación de onda completa tipo puente con carga resistiva. Aquí esta nos va a dar exactamente las mismas ondas, es decir, el voltaje y corriente en la salida nos da exactamente igual. El voltaje y la corriente ¿cómo decirlo? En el secundario del transformador nos da de esta forma, ya que la corriente, aquí tenemos, sí, aquí tenemos el amperímetro en serie en solo un diodo. Entonces lo que nos va a marcar aquí sería la onda exactamente igual. Claro que ahora pasa la carga, ahora son amperes y no volts, como en este caso. Vemos aquí un poquito más arriba, más amplitud, y le vemos un poco más aplanada. Entonces ahora medimos el voltaje y la corriente eficaz en la carga y la corriente eficaz que circula por uno de los diodos, que como ya vimos aquí tenemos la corriente de la carga, la corriente en uno de los diodos y la corriente de entrada. Entonces nos da un valor eficaz desde 0 o desde 0.000001 hasta el parámetro que pusimos nosotros, que fue de 0.05 segundos. Nos da estos valores de RMS, también lo hacemos para el valor promedio. Y ahora obtenemos el espectro de frecuencia por la señal de voltaje de salida. De la misma manera, volvemos a simular el voltaje de salida y le damos clic aquí a la frecuencia. Entonces aquí volvemos a cambiar el parámetro, vemos que está hasta 50.000, entonces se ve muy arrinconado esto. Podemos poner 2000 y ya lo apreciamos mejor. Entonces este sería el primero
por ejemplo, el global máximo, que sería este, le damos clic y nos marca que la frecuencia es exactamente en 0, entonces la señal o la amplitud sería de 108.12 volts, que sería la amplitud 108.12. Y del siguiente máximo sería este, con un valor, y el tercer armónico sería este, y el cuarto, quinto, sexto. Entonces, así calculamos los armónicos y la amplitud. Ahora veremos lo que son los de onda completa, pero con carga RL. Su función, su modo de operación es exactamente igual en los dos rectificadores, a excepción de sus formas de onda y sus análisis. Entonces, aquí vemos la onda de la señal de entrada es una senoidal. La señal de salida para el voltaje sigue siendo una onda completa, rectificador de onda completa, es decir, puras señales positivas. Y para la corriente de la salida tenemos, aquí se desfasa un poquito, no empieza exactamente en 0 a marcar, entonces se desfasa, llega al punto máximo y regresa, y su término del ciclo no termina en pi, sino en alfa. Entonces, y luego aquí vuelve a subir y así sucesivamente. Entonces sería desde 0 hasta pi más alfa. La corriente. Analizamos la corriente, un análisis matemático, ley de voltajes de Kirchhoff. Luego utilizamos transformada de Laplace, fracciones parciales, y obtenemos la corriente en el inductor y el voltaje en el inductor. Ahora calculamos el voltaje promedio con los parámetros marcados y el voltaje eficaz. Ahora tenemos, la simulación con carga RL. Es exactamente igual, nada más carga la salida. La señal que nos marca aquí, como se los decía, para el voltaje es exactamente igual, nada más que aquí empieza como a cargar un poco antes, a terminar un poco antes. Entonces, si se alcanza a apreciar aquí una pequeña, de hecho lo podemos poner aquí, sí, y cuál es este. Entonces aquí tenemos el voltaje en paralelo para medir la entrada, la corriente de entrada, el voltaje en la carga o el voltaje de salida y la corriente de salida. Podemos simular la corriente de salida, hacemos grande y añadimos la corriente de salida. Entonces aquí podemos ver que se aprecia mejor. Tenemos desde 0 y cae aquí, y hay un pequeño espacio en donde empieza recto y se va con una senoidal. Y para la corriente empieza algo desfasada, empieza a querer cargar aquí y no llega hasta 0, sino que se vuelve a regresar, pero el periodo aquí no termina aquí, sino acá. Entonces aquí van desfasadas y este vuelve a cargar y vuelve a cargar, y así se va en todo la serie. Entonces ahora lo que tenemos son el voltaje y la corriente en el transformador o de entrada, que es el voltaje de entrada, y el voltaje de la corriente de entrada, en el secundario del transformador sería esta. Como está el amperímetro marcando un diodo, entonces nos da así. Si marcara los dos diodos como anteriormente lo hicimos, nos marcaría así y así, pero aquí nos marcaría el 0 y el 0. Entonces esta es solamente en un diodo, y ya con los dos diodos se ve así, con un diodo y con dos diodos. Ahora calculamos los valores eficaces para el voltaje y la corriente en la salida y en la corriente del diodo, que pasa por un diodo, que sería el mismo para los 4 diodos, solo que aquí nada más te marca en la señal, en la gráfica te marcaría un pedazo como vemos aquí, pero con los diodos juntos ya te marca todo completo. Obtenemos el espectro de frecuencia para la señal de voltaje, ajustamos las medidas en las X
y la frecuencia que tenemos es exactamente en cero. Tenemos una señal, una amplitud del primer armónico, del segundo y del tercer armónico. Ahora, para el tipo puente con carga RL, tenemos que la señal, tenemos el circuito hecho, la señal de entrada, la señal en el secundario del transformador, los 4 diodos y la carga RL. Las formas de ondas son exactamente iguales al pasado, al pasado rectificador de onda completa con 2 diodos. Nos da exactamente las mismas, pero los valores eficaces nos dan diferentes. El voltaje y la corriente eficaz es en la salida y el valor eficaz, la corriente eficaz, en uno de los diodos. Y el valor promedio. Después obtenemos el espectro de frecuencia y el valor de la amplitud de los primeros 3 armónicos, que será el primero, el segundo y el tercero. Aquí está el primero, el segundo y el tercero. Por último, nos queda analizar el rectificador trifásico en puente con carga resistiva. En este caso es con carga resistiva, que se ve de esta forma, de 6 pulsos, es decir, 6 diodos. Entonces, lo que hacemos, el modo de funcionamiento de este rectificador, hay una secuencia de conducción de los diodos, es decir, conduce el diodo 1 con el diodo 2 y los demás se abren. El diodo 1, por ejemplo, aquí entra cuando este voltaje AN es positivo en la salida, entonces viene positivo, se polariza directamente, se cierra, se abre, se cierra, se abre y sigue, pasa por la carga, sigue. Entonces, como aquí está abierto y aquí también está abierto, se cierra, permanece cerrado, directamente polarizado y completa el circuito de aquí a acá. Entonces, así funciona el diodo 1 con el diodo 2, luego tenemos el diodo 3 con el diodo 3 con el diodo 2, luego el diodo 3 con el diodo 4 y así sucesivamente hasta terminar. Por lo que la corriente en los diodos se ve de esta manera. Para los semiciclos positivos, donde Vs es mayor que 0, solo puede conducir un diodo a la vez en la mitad superior del puente. El diodo que conduce tendrá su ánodo a la tensión de fase mayor. Y en el semiciclo negativo, solo puede conducir un diodo a la vez en la mitad inferior del puente. El diodo que conduce tendrá su cátodo a la tensión de fase menor. Aquí está la operación en los diodos. De este lado tenemos la forma de onda para la señal de entrada y de salida del voltaje. Aquí tenemos claro, un punto que hay que aclarar es que los voltajes, por ejemplo, del voltaje en AN y de los otros dos están desfasados. De AN no tiene ningún desfase, está normal. El BN tiene un desfase de 120 grados y de otro 120 con respecto a que serían 240 con respecto al inicial. Entonces por eso se ven de esta forma. El voltaje de CAB, de línea a línea, de aquí a aquí, los diodos que alcanzan este punto máximo serían el 5 y el 6, que como dijimos aquí, el 5 y el 6 trabajan juntos. Aquí es el 5 y el 6. Aquí el 6 y el 1, de línea a línea, de línea a línea. Y aquí tenemos la señal de la salida. Aquí lidera el diodo 5 y el 6, o el voltaje de línea C a la línea B. Y luego aquí el voltaje de línea A a línea B, de línea A a C, de B a C, y así sucesivamente. Para la corriente en A, por ejemplo, en la fase A, tenemos este periodo de pi sobre 3 hasta pi. Ya que, como aquí vemos, tenemos aquí la línea AB y línea AC. Entonces aquí conduce A y aquí también conduce A. Aquí no conduce A porque aquí es CB. Aquí no conduce A, aquí sí y aquí sí. Pero aquí va positivo y acá va negativo, como lo vemos de esta manera. Positivo empieza, luego aquí, desde aquí empieza a conducir y aquí termina. Aquí empieza en este punto y aquí termina. Y la corriente en un diodo es muy similar a lo que pasa en la fase.
solo que aquí marca un diodo de los 6. El análisis matemático que hicimos es sacar la corriente I de T, igual comparando ley de voltaje de Kirchhoff, después transformada de Laplace, luego el voltaje eficaz, la corriente eficaz del circuito y los parámetros de rendimiento: potencia SD, potencia SA, voltaje inverso pico de cada diodo, corriente promedio a través de un diodo. Aquí lo que hicimos fue integrar IP coseno de omega t, diferencial de omega t. Fuimos sustituyendo, evaluamos en los parámetros que teníamos y nos quedaba que la corriente que pasaba por un diodo es 0.3183 por la corriente pico. Disculpe, perdón. Ahora lo que tenemos es la simulación del rectificador trifásico tipo puente con carga resistiva. Aquí tenemos, implementamos el circuito con los parámetros iniciales, los que se nos fueron requeridos. En este caso vamos a cerrar esto. ¿Qué es esto? Bueno, entonces aquí tenemos el rectificador R. Y tenemos lo que es el circuito, los parámetros, cada fuente. Este va a 0 grados, este va a 120 y este va a 240 grados. Van desfasados. Aquí tenemos el amperímetro para medir la corriente en serie de la fase A, de la fase B, de la fase C, del corriente en un diodo, el voltaje de salida, la corriente de salida. Entonces, aquí tenemos la gráfica, la señal de voltaje de entrada del voltaje de la corriente en la carga, que es el voltaje corriente en la salida. Los valores promedios de la corriente y voltaje y sus valores eficaces. Después tenemos lo que es la corriente promedio y eficaz en un diodo, en uno de los diodos, y la forma de onda para la corriente que circula en uno de los diodos, como ya lo habíamos mencionado, queda de la siguiente forma. Aquí empieza a conducir uno de los diodos y otro de los diodos empieza aquí y otro empieza aquí y así se va, pero este es uno de los diodos. Después tenemos las formas de onda para las corrientes de fase IA. La de rojo es la fase A, la fase B y la fase C. Van desfasadas. Cuando este termina empieza este, y cuando este termina empieza este, y cuando este termina empieza este, y luego este, y luego este, y luego este, y luego... ahí van seguidas. Por lo que tenemos una corriente y un voltaje seguidos de onda completa. Después tenemos el espectro de frecuencias para la forma de onda de voltaje de salida y la medida de la amplitud de los tres primos armónicos. Por último tenemos el rectificador trifásico en puente con carga resistiva RL con 6 pulsos. Su modo de funcionamiento es exactamente igual que en el rectificador con carga resistiva R solamente, es exactamente igual, pero sus formas de onda empiezan a tener un poco de cambios. El análisis matemático, por supuesto, que también cambia, exceptuando la I de T, como que ya lo sacamos por ley de Kirchhoff y después por ley de transformada de Laplace. Aquí vemos que siguiendo el análisis del voltaje respecto de una línea con otra, si la carga es puramente resistiva, la corriente pico IP es igual a la raíz de 3 por el voltaje pico VM. Entonces calculamos el voltaje promedio, el voltaje eficaz, y también calculamos lo que es una corriente IDT general para todo el circuito, porque podemos sacar la corriente que pasa solamente en el inductor o en la resistencia, pero lo que nos interesa es la que pasa en la carga RL, que sería esta. Ahora, donde z vale raíz de esto, raíz cuadrada de lo que está aquí dentro, y el ángulo, que sería tangente inverso de omega L sobre R. Por último,
Ya para terminar, tenemos la simulación del rectificador trifásico tipo puente con carga RL. Aquí está la implementación del circuito con sus parámetros iniciales. Aquí lo podemos ver mejor. Aquí está, con carga RL. Pues el voltaje de salida en paralelo, la carga de salida, la corriente de salida, perdón, la corriente en el diodo, la corriente en la fase A, en la fase B y en la línea C. Entonces, obtenemos la forma de onda para el voltaje y la corriente, que sería el voltaje de la misma forma de onda completa, y la corriente en la carga ahora se comporta de esta manera, ya que no es puramente resistiva, sino es resistiva inductiva. Ahora calculamos los valores promedios del voltaje y la corriente de salida o en la carga, los valores eficaces de salida, el valor promedio y el valor eficaz en un diodo, de la corriente que circula en un diodo. La forma de onda de un diodo solamente, como ya lo habíamos visto, no es exactamente perfecta aquí, ya que le agregamos un inductor. La carga es RL, entonces aquí hay un pequeño desfase en la corriente del diodo. Luego tenemos las formas de onda para las corrientes de fase A, B y C. Aquí vemos claramente están un poco desfasadas igual, pero siguen el mismo orden. Primero este, luego este, luego este. Primero este, luego este, luego este. Sigue el mismo orden, que cuando están juntas, cuando las superponemos aquí juntas en una misma gráfica, vemos cómo actúan todas juntas. El espectro de frecuencias para la forma de onda de voltaje de salida, aquí lo tenemos, y las medidas de los tres primeros armónicos, que sería el primer armónico cuando la frecuencia es 0, cuando la frecuencia es 360, este es el valor de la amplitud de la señal del voltaje, sería 17, y el tercer armónico sería este. Último, referencias, las conclusiones, y aquí anexo el video que lo estaré subiendo al canal de YouTube. Aquí pondré el link de enlace para que puedan acceder a él. Muchas gracias. Voy a cerrar esto y dejo de grabar.